Bien, el tema de hoy es la derivada de la función compuesta, más conocida como regla de la cadena, donde si tenemos dos funciones f y una función g, y decimos que u es igual a f o g, o lo es lo mismo que decir f evaluada en g de x, y siempre y cuando g sea derivable en x y f sea derivable en g de x, existe la derivada de u, conocida como u' y sería igual a la derivada de f evaluada en g de x, todo esto multiplicado por la derivada de la función interna, que es g de x. Bien, este esta regla nos permite calcular las derivadas, por ejemplo, de una función como si tenemos f de x es igual a, pongamos, la tangente de ax más b, donde a y b son constantes. Listo. Si deseamos calcular esta derivada, deberíamos aplicar esta fórmula o esta regla partiendo de lo siguiente, siendo f de x es igual a la tangente de x y g de x es igual a ax más b. Para no confundirnos, vamos a cambiar este término por una función, por ejemplo, h de x, que vendría siendo u. ¿Ya? Ahora, bien, como vemos, la compuesta f o g nos resulta la tangente de ax más b. ¿Ya? Si deseamos encontrar la derivada de esta función h, diríamos que h' de x es igual a la derivada de la tangente es la secante cuadrado. Entonces deberíamos hacer la secante cuadrado evaluada en toda la función interna, en todo g de ax más b. Ya. Esto que multiplica a, o sea, pongamos todo esto en paréntesis, que multiplica la derivada de la función interna. Como a y b son constantes, la derivada de una constante sería 0. Y esta es una multiplicación de funciones, perdón, una multiplicación, la derivada del producto. Y tenemos que esto es igual a la derivada de a igual 0, sería más 1 por la derivada más 1. Todo esto se multiplica por 1 en tal caso, perdón, por a. Se multiplica por a, siendo un poco más ordenados, a secante cuadrado de ax más b. Listo, como vemos, hemos hecho paso por paso diferenciando la función f en la función g de esta función h. Podríamos ver otro ejemplo un poco más complejo, donde pongamos u de x es igual a la cotangente de una función cuadrática bx más c. Listo. De igual forma como en el ejemplo anterior, podemos diferenciar que f de x es igual a la cotangente, perdón, de x, y que g de x es igual a la función ax al cuadrado
más bx y más c. Listo. Teniendo nuevamente estos dos términos, nos resulta que la compuesta f o g es esta función, la función u. Y para calcular u' aplicaríamos la misma regla. Como la derivada de la cotangente es la cosecante cuadrado, todo eso elevado en g de x, ax al cuadrado más bx más c. Listo. Ahora toda esta derivada multiplicada por la derivada de la función g de x, la función interna, y sería 2 ax más b, y esto es igual a 2 ax más b, que multiplica a la cosecante cuadrado de ax al cuadrado más bx y más c. Listo. Vamos a aplicar esto en un ejemplo un poco más complejo. Vamos a resolver este ejemplo con la aplicación de la regla de la cadena o la derivada de la función compuesta, como prefieran decirlo. Bien, tenemos en primer lugar la función logaritmo natural de una función que en este caso es la raíz de x menos 1 sobre x más 1. Entonces, lo que deseamos es encontrar y'. Y vamos a aplicar la regla de la cadena, que en este caso sería 1 derivada del logaritmo natural sobre todo lo que está dentro, x menos 1 sobre x más 1, todo eso multiplicado por la derivada de la función interior, que en primer lugar es la raíz de x. Entonces, raíz de x menos 1 sobre x más 1. Y aún más adentro se encuentra la función una división, que en este caso sabemos que es x más 1 al cuadrado, todo eso por la derivada de la primera, que es 1, por la segunda función x más 1, todo eso menos derivada del denominador, que es 1, por la función de arriba, x menos 1. Listo. Y ahora más la derivada de esta, que es lo mismo que hicimos aquí. Voy a hacerlo un poco más rápido. Y hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el paso anterior. X al cubo menos 1, aquí es x al cubo más 1. Todo eso que multiplicado derivada de la raíz x al cubo más 1 sobre x al cubo menos 1, y todo esto sobre de igual manera derivada de la división x al cubo menos 1 al cuadrado. Bien, derivada del numerador 3x al cuadrado, que multiplica a x al cubo menos 1. Listo. Menos derivada del denominador, igualmente 3x al cuadrado, que multiplica a x al cubo más 1, el numerador. Listo. Vamos a hacer un poco de simplificación de términos y tenemos que esto es igual a, en primer lugar vemos dos raíces iguales, entonces esto va a ser igual a 1 sobre 2, que multiplica x menos 1 sobre x más 1. ¿Ya? Y todo esto que multiplica el
la variable x se elimina y tenemos menos 1, menos 1, menos 1 más 1, perdón, 1 más 1, 2 sobre este 2, seguiría con este, se eliminaría x más 1, esto al cuadrado. Ya, ahora más. En la parte de acá es similar, tenemos 1 sobre 2, como estamos términos iguales, x al cubo más 1 sobre x al cubo menos 1. Todo esto que multiplicado sería 3x a la quinta menos 3x a la quinta, se van a eliminar, y menos 3x al cuadrado menos 3x al cuadrado sería menos 6x cuadrado. Todo esto sobre lo que tenemos aquí, x al cubo menos 1 y eso al cuadrado. Este 6 se va a ir con este 2, pero aquí me va a quedar un 3. Listo. Hacemos un poco más de simplificación para obtener que este es el mismo término con este, como está en multiplicación, ya no va a estar cuadrado y este se va a eliminar. Entonces tenemos 1 sobre x menos 1, todo esto que multiplica x más 1, ya, y más lo mismo aquí, tenemos un menos 3 sobre, es lo mismo término, x al cubo más 1 que multiplica a x al cubo menos 1, ya, y esto es lo mismo que decir, aquí tenemos una diferencia de cuadrados, pero no lo haremos aquí, ya, así hagamos, tenemos 1 sobre x al cuadrado menos 1, ya, tenemos, cambiamosle por el signo correspondiente, menos 3 sobre, es igual a una diferencia de cuadrados, x a la sexta menos 1. Bien, podríamos sumar y restar, pero dejémoslo esto, digamos que es y'. De todas maneras, se puede simplificar un poco más, pero la dejaremos ahí. Gracias, espero les haya servido y hayan entendido cómo se aplica la regla de la cadena.